estos organismos internacionales. Uy, se me fue, ahí está. ¿Qué serían hablar de estos organismos internacionales? ¿No? Porque vamos a empezar nombrando, ¿no es cierto?, de donde empiezan, ¿no es cierto?, todas las decisiones, todas las observaciones de lo que ocurre en el mundo, ¿no? ¿Y quién es el mayor, ¿no es cierto?, de responsable, observador, que decida sobre todo esto? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Organización Mundial justamente de la Salud? Bueno, lo que hace es observar qué es lo que ocurre en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Para, a partir de ahí, empezar a largar distintas opciones, distintas campañas, que es lo que se llama justamente como programas, ¿no es cierto?, de cómo solucionar algún tema en particular, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con estos programas de nivel mundial? O sea, lanzados por Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, dependiendo lo que se encuentre en mayor grado, obviamente. Hoy, si estamos hablando del tema pandemia, está abocado a eso, ¿no? Pero hablemos en épocas normales. Por ejemplo, el mayor porcentaje se está concentrando en VIH. Bien, entonces observa, la Organización Mundial de Salud, que tiene un alto grado de porcentaje mundial, ¿no es cierto? O sea, después de haber tomado de cada uno de los países, de cada uno de los continentes, que ese nivel está aumentando, entonces empieza a largar un programa, ¿no es cierto?, para prevenir, ayudar y etcétera, ¿no es cierto?, el VIH, ¿no? Bien, ¿esto qué va a hacer? Este programa lanzado a nivel mundial de lo que está observando continuamente la Organización Mundial de la Salud, se lo va a dar a cada uno de los continentes, ¿no? O sea, vamos a ir después achicándolo un poquito. Veamos qué dice justamente la Organización Mundial de la Salud. Dice, la Organización Mundial de la Salud es el organismo de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción, intervención en salud a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, lo que busca es justamente tratar de lo que dijimos recién, ir observando lo que ocurre a nivel mundial para a partir de ahí, ¿no es cierto?, ir largando distintos programas que pueden ser tomados por cada continente o no. ¿Por qué decimos que puede ser tomado o no? Porque no es lo mismo lo que ocurre en América que lo que está ocurriendo en África, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces, América se puede adaptar, ¿no es cierto?, a este programa de la Organización Mundial de la Salud, como puede decir, no, nosotros acá, como por ejemplo, no tenemos problema de agua, ¿no? Entonces decimos, no, en América no tenemos problema de agua, no vamos a estar gastando recursos, ¿no es cierto?, económicos, financieros, humanos y etcétera, en acompañar esa campaña, ¿no es cierto?, si nosotros no tenemos ese problema acá. ¿Me doy a entender? Entonces, muy probablemente ese programa no es tenido en cuenta en América, ¿no es cierto? Sí en África, ¿no es cierto? Lanzado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Estamos? Entonces, cada continente va a ir adaptando lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo. ¿Está? Objetivo, bueno, medio que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que reducir exceso de mortalidad, morbilidad, discapacidad, bla, 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 ¿no es cierto?, de todas las personas pobres, marginales, etcétera, ¿no es cierto?, reducir la salud, vida saludable, bla, bla, bla. Bien, ahora, vamos a algo interesante que a lo mejor muchos no lo saben. Estamos diciendo que la Organización Mundial de la Salud larga un programa después de haber observado lo que ocurre en el mundo. Ese programa puede ser adaptado o no por cada continente, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es la Organización Panamericana de la Salud? La han escuchado nombrar, ¿no es cierto? Eso sí. Sí, lo escuchamos. Bien, entonces, la Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en América. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la Organización Mundial de la Salud tiene distintas oficinas, ¿no es cierto?, en cada uno de los continentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud... ¿Cómo? Perdón. Que sería como una sede de la Exactamente. Organización Mundial de Salud. Exactamente. La Organización Mundial de la Salud, para poder analizar lo que ocurre en el mundo, necesita tener una oficina en cada continente, ¿no es cierto?, para que cada uno le informe lo que está pasando en su continente, ¿no es cierto?
Para poder informar de lo que ocurre en cada uno de los continentes, tiene que tener una oficina, ¿no es cierto?, general, ¿tá? Entonces va a tener una oficina en África, una en Europa, una en Asia, una en Medio Oriente, Pacífico y América, ¿no es cierto? La que a nosotros nos interesa es justamente América, porque vamos a ir achicando lo que le había dicho, ¿no es cierto? Que tenemos Organización Mundial de Salud a nivel mundial, ¿no es cierto? Y la oficina en América es justamente la conocida como Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Este es nuestra oficina a nivel continente, ¿está? Entonces, esta oficina es la que determina si se va a adaptar o no al programa de la Organización Mundial de la Salud, porque es la que va a decir, a ver, en América, ¿está ocurriendo esto o no está ocurriendo esto? Entonces, la Organización Panamericana empieza a decir, y en América no tenemos el problema de, no sé, hambre o el problema, bueno, sí, hambre sí, pero vamos a decir, el problema de, por ejemplo, el agua, que tienen tanto problema en África, ¿no? Entonces, va a decir, bien, necesitamos entonces otro tipo de programa, por ejemplo, vamos a hablar de VIH, de tabaquismo, de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la Organización Panamericana de Salud? Puede o no tomar lo que dice la Organización Mundial de Salud y va a crear sus propios programas, ¿no es cierto? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud va a crear sus propios programas para cada uno de los países de América, ¿no? ¿Quiénes son los países de América? Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, etcétera, ¿no? Todos los países que dependen de América, ¿no es cierto?, de esta organización panamericana justamente, va a lanzar programas que pueden ser adaptados o no por cada uno de los países de América, ¿no? O sea, ven cómo vamos desagregando, ¿no? Entonces, esta oficina panamericana va a largar, ¿no es cierto?, estos programas. Después vamos a ver cómo se sigue desagregando. Fíjense, Organización Panamericana de la Salud, organismo especializado en salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Y también afiliado a la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto?, como oficina regional. ¿Estamos? ¿Qué hace la Organización Panamericana de Salud? Bueno, lo mismo que venimos más o menos hablando, ¿no es cierto? Esto de buscar, obviamente, mejorar la salud, ¿no es cierto?, de toda la población, ¿no es cierto?, promoviendo estrategias, colaborando con cada uno de los países, ¿no es cierto?, para luchar con cada una de las enfermedades, dependiendo lo que ocurra con cada uno de los países. ¿Por qué? Porque así como dijimos que la Organización Mundial de la Salud observa lo que ocurre en el mundo, que no es lo mismo lo que pasa en América que lo que pasa en África, la Panamericana de Salud, ¿qué dice? Y no es lo mismo lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que está ocurriendo en Argentina. O lo que está ocurriendo en Chile con lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Cada país va a tener distintas problemáticas también de salud. A lo mejor hay una general, ¿no? A lo mejor hay una general. Entonces, sobre esa general va a crear ciertos programas que cada país lo puede adaptar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, va a estar unido a la Panamericana de Salud. Si no, ¿qué vamos a ocurrir? Vamos a crear nuestros propios programas. Ya lo vamos a ver en eso, lo vamos a dejar un poquito en pausa, porque ¿qué tenemos? Tenemos otros organismos que también los habíamos nombrado, que lo vamos a pasar rápidamente, solamente como pequeñas explicaciones, porque esto ya lo conocen, seguramente lo vieron en el cursillo, ¿no es cierto?, de qué es la Cruz Roja, ustedes ya lo conocen, ya lo viven a esto día a día, ¿no es cierto?, todo esto de lo que se encarga la Cruz Roja, cuáles son las distintas áreas en las que se basa la Cruz Roja, ¿no es cierto? Todo esto de la atención, el abastecimiento, bueno, el apoyo, ¿no es cierto? Todo lo que hace Cruz Roja, ¿no es cierto?, a nivel internacional, como así también vieron que Cruz Roja es el único instituto, eso se lo habían dicho en el cursillo de ingreso también, es la única institución sin bandera, que le dicen, ¿no? ¿Escucharon nombrar eso? Se lo dijeron en el cursillo. Sí. ¿No? Sí, bien. Entonces eso de que puede adaptarse, ¿no es cierto?, para cualquier país, que pueden llamarlo para intervenir, ¿no es cierto? Entonces esas cosas, como por ejemplo, para tener en cuenta que están buenas, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, el otro institución que también lo habíamos llamado, que es UNICEF, ¿no? Que UNICEF, ¿sabían que las siglas de UNICEF no pertenecen a nada? Mejor dicho, hoy en día ya las siglas no existen. ¿Sabía eso? ¿No? Bien. Me encanta porque hoy van a aprender un montón de cositas nuevas. Bien,
UNICEF, ¿no es cierto?, cuando se creó, ¿no es cierto?, se crea por las guerras, ¿no? En este caso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un fondo de emergencia, ¿no?, para ayudar a los niños, ¿no es cierto?, que tenían problemas posguerra, ¿no es cierto?, o en plena guerra, ¿no? Entonces se crea este fondo, ¿no es cierto?, para ayudar a los niños, ¿está? ¿Qué es lo que pasa? Como ven de que esta ayuda para los niños, este organismo, era muy bueno, ¿no es cierto? Y vieron de que estaba muy bueno mantenerlo. ¿Qué ocurrió? Empiezan a ver, entonces a decir, bueno, a ver, lo mantengamos. Entonces es absorbido por un organismo, ¿no es cierto?, perteneciente a las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que es para ayudar a los niños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo sabía o lo conocía como que al centro para ayudar a los niños se llamaba UNICEF. Entonces tenían ya en la mentalidad, en la cabeza, ¿no es cierto?, estas siglas, ¿no es cierto?, que justamente acá están, si ustedes quieren saberlo, ¿no es cierto?, era, en un principio se llamaba así, era United Nations International Children's Emergency, ¿no es cierto? O sea, Fondo Internacional de Emergencia para los Niños, ¿está? Eso es lo que significaba las siglas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Como vieron de que las siglas, la gente le seguía llamando, UNICEF, ¿no es cierto? Se seguían llamándolo de esa forma. ¿Qué hicieron? Mantuvieron el título, ¿no es cierto?, como UNICEF, ¿no es cierto? Pero ahora es un organismo perteneciente a Naciones Unidas, ¿no es cierto? Pero el título en sí ya hoy, o sea, está eliminado. O sea, no es que significa que es un fondo para, ¿cómo se llama?, ayudar a los niños, Fondo Internacional para ayudar a los niños. Está bueno, ¿no? Por lo menos aprenden algo nuevo. Muy bien. Visto todo esto, ahora sí, seguimos con esto de ir desglosando los distintos programas que van viniendo desde lo mundial, ¿no? O sea, sabemos que la Organización Mundial de la Salud observa cada continente puede o no tomar lo que dice la Organización Mundial de la Salud y crea sus propios programas. Organización Panamericana de la Salud observa lo que ocurre en cada uno de los países de su continente, de América en este caso, y cada país puede o no tomar el programa de la Organización Panamericana de la Salud o no, ¿está? Entonces, en este caso, ahora sí, nos vamos a ir basando en lo que ocurre en Argentina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, nosotros estamos en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? ¿No es cierto? Porque decimos, dentro de Argentina, nosotros podemos o no tomar este programa que manda la Organización Panamericana de Salud, ¿no es cierto?, para que nosotros decidamos qué es lo que ocurre. ¿Quién es el encargado de la salud en nuestro país? ¿Quién es? El ministerio. El Ministerio de Salud. Bien, el Ministerio de Salud. Bien, lo ponemos acá con signos de pregunta. ¿Siempre el Ministerio de la Salud fue el encargado de dedicarse a la salud? ¿Qué dicen ustedes? Y supuestamente sí. Se supone que sí, tal cual. Bien, me encanta de que supongan. Así podemos aprender. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? El Ministerio de la Salud supuestamente era el encargado de la salud, ¿no es cierto?, hasta la era Macri, ¿no? O sea, ¿recuerdan hace un par de añitos atrás que en un momento dado que habíamos tenido problemas en el país y todo eso, Macri se le ocurrió, tuvo una reunión de emergencia en donde eliminó... Lo bajo de categoría. ¿Cómo, Andrea? Perdón. Lo bajo de categoría. Ahí está, ahí me va gustando más, ¿no? ¿Recuerdan de que hubo un momento donde dijeron de que eliminó varios ministerios, los había agrupado? ¿Recuerdan de eso? De que se nombraba... Sí, como que los hizo todos juntos, o sea, los unió a todos, los unificó, y Bien, eso hizo que perdiera como un grado de, exactamente. no ¿Por sé qué? cómo explicarlo. Bien, vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la presidencia de la nación, ¿no es cierto?, existen varios ministerios, ¿no es cierto? O sea, está el Ministerio de la Salud, el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Obras, bla, 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 ¿no es cierto? O sea, existen cada uno de los ministerios. ¿Qué ocurrió? Cuando existe este problema, a Macri se le ocurre decir, a ver, no, agrupemos a varios ministerios dentro de uno mismo, ¿no? Cuando agrupan varios ministerios dentro de uno mismo,
¿no es cierto?, automáticamente encargado del Ministerio de la Salud, vamos a decir, cumbre estratégica del Ministerio de la Salud, ¿no es cierto?, al pertenecer a alguien, ¿qué quiere decir? Que la cumbre estratégica ya no es cumbre estratégica, pasa a ser un mando medio, porque ya estás perteneciente a otra persona, ¿no? Entonces, fíjense para que vayamos entendiendo cómo venía el grafiquito. Entonces, si cumbre estratégica, que vendría a ser una persona que era el jefe del Ministerio de la Salud, ¿no es cierto?, pasa a ser dependiente de, ¿qué quiere decir? Que ese jefe ahora tiene un jefe por encima. Por ende, esta persona que era cumbre estratégica pasa a ser un mando medio. Si esa persona pasa a ser un mando medio, el que era mando medio pasa a ser un nivel operativo. Y el que era nivel operativo pasa a ser nadie, ¿no? Entonces acá es el problema que ocurrió hace un par de añitos atrás, ¿no es cierto?, cuando a Macri se le ocurre agrupar varios ministerios bajo un mismo grupo, ¿no es cierto?, bajo un solo ministerio. Ese ministerio pasó a ser una secretaría de, ¿no es cierto? O sea, pasó a ser un espacio perteneciente a, ¿no es cierto? O sea, pasó a ser una secretaría de ese ministerio, ¿no es cierto? Entonces, al pasar a ser una secretaría, ¿qué ocurre? Cumbre estratégica se convierte en mando medio se convierte en nivel operativo, y nivel operativo, como muchos instrumentadores quirúrgicos, ¿no es cierto?, que en ese momento decían, no, que son los que estaban como monotributistas o que estaban como pertenecientes al área de la salud, pasan a ser nada, ¿no? Entonces, como pasan a ser nada, ahí es donde se empiezan a degradar puestos, por ende, los sueldos, o sea, pasan a ser otros, ¿no es cierto? Porque estás cambiándose de cumbre estratégica, mando medio, nivel operativo, y nivel operativo, nada. Entonces, esos que eran nada, decían, no, ahora, instrumentadores quirúrgicos no pertenecen al área de salud. O sea, son todos enfermeros, ¿no es cierto? Porque el enfermero es el único que tenía como un área específica, ¿no? Entonces decís, ¿pero cómo? O sea, y ahí se empezaron a salir a las calles, empezaron a haber problemas, ¿no es cierto? Empezaron a quejarse, ¿no es cierto?, del área de salud, diciendo, acá hay un tremendo lío, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando asume Fernández, ¿no es cierto?, Alberto Fernández, en diciembre del 2019, retoma los ministerios como eran antes, ¿no? Entonces, en diciembre del 2019, se vuelven a agrupar los ministerios gobernantes con un nuevo encargado del Ministerio de la Salud, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, volvemos entonces a retomar todos los puestos de vuelta hacia arriba, ¿no? Entonces, si me preguntan hoy, ¿de quién pertenece el sistema de salud en Argentina? Volvemos a decir al Ministerio de la Salud. Si me preguntaban el año pasado, no, hace 2 años atrás, ¿no es cierto?, no era el Ministerio de Salud. Estamos en un secretariado de salud. ¿Estamos? Bien. Algo nuevo como para que recuerden un poquito de qué pasó en la historia en estos últimos años. ¿Estamos? Bien. ¿Quién es el encargado del Ministerio de la Salud en Argentina? Lo cambiaron. Hay Un una médico que nunca me Una acuerdo el mujer, nombre. no me acuerdo cómo se llama, Carla Carla Bisotti. Bisotti. Bien, bien, me encanta. Por lo menos saben que es una mujer. Por lo menos, bien. Hay que leer más diarios y van a estar insertos en este sistema. Bien. Carla Bisotti es la nueva ministra de Salud de Argentina. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que Carla Bisotti, desde hace poquito, ¿no es cierto?, el 20 de febrero, ¿no es cierto?, lo que se encarga es de ver qué es lo que propone, qué programas trae la Organización Panamericana de la Salud para cada uno de los países de América, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que ocurre en Argentina, va a tomar ese programa de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no es cierto?, o no, o va a crear sus propios programas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que ocurre en Tierra del Fuego que en Salta, o que en Chaco, o que en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? La ministra de Salud, ¿no es cierto?, en este caso, va a observar las distintas provincias del país, ¿no es cierto?, y va a lanzar un programa a nivel nacional que puede ser tomado o no por cada provincia, porque cada provincia es distinto a lo que ocurre a nivel salud. A lo mejor acá tenemos dengue, ¿no es cierto?, y a lo mejor en Buenos Aires ni existe el dengue, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cada provincia puede tomar el programa nacional, que puede ser un programa contra, como he dicho antes, el tabaquismo, contra el VIH, contra algún programa nacional, que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Como no, ¿no es cierto? Como cada provincia
puede ir adaptando, ¿no es cierto?, este programa nacional. Entonces, fíjense, Organización Mundial de Salud observa todos los continentes, ¿no es cierto?, y larga programas. Cada continente, Panamericano de la Salud, en nuestro caso, va a observar eso, ¿no es cierto?, y va a tomar sus propios programas. A partir de ahí, cada país va a adaptar el programa del continente o no, ¿no es cierto? Estamos ya en Argentina. ¿Estamos? ¿Qué programas, como por ejemplo nacionales, hay hoy en día? Si ustedes entran a la página lo pueden ver, ¿no es cierto? Existen varios, ¿no es cierto?, pero en este caso, siempre en la página suelen sacar muchos programas, ¿no es cierto? Suele haber muchos programas que, si mal no recuerdo, ¿ves? Esto fue el año 2020, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que el año 2020 se programó anterior, ¿no es cierto? Si nosotros observamos lo que venimos hablando en nuestra cátedra, ¿no es cierto?, sabemos de que la programación para poder planificar qué es lo que vamos a hacer durante el año, lo vamos a estar planificando, si hablamos año calendario, en enero, ¿no? O sea, en enero del año 2020 dijeron, che, para este año, o sea, para el año 2020, ¿no es cierto?, vamos a alargar estas campañas. ¿Cuáles van a ser? Programa del tabaco, sumar, remediar, ¿no es cierto?, programa de equipo comunitario, programa nacional de salud escolar. Bueno, largamos programas que cada país puede tomar, ¿no es cierto?, o no. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¡Pum! Pandemia de por medio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que no hubo tiempo para ponerse a desarrollar programas, a verificar programas y todo eso. Por ende, me imagino que este año por eso están escuetos, ¿no es cierto? O sea, dejaron un par nomás, o sea, como sumar, remediar, vieron que son programas, o sea, muy así cortitos, pero se están basando mucho en el problema de coronavirus, ¿no? El resto de los programas, fíjense, fueron eliminados a comparación del año anterior, ¿tá? O sea, este año como que no hay como que programas para dedicarse o mandar recursos humanos, financieros, todo eso, como para estar verificando los otros programas, sino que en este caso vamos a hacer algunas cositas nomás muy sencillas que tienen que quedar sí o sí, ¿está? Entonces fíjense la diferencia de qué es lo que ocurre con respecto a esto de la pandemia, ¿no? A partir de ahí también se pueden crear programas, programas son los que crean que vamos a ir adaptando o no, dependiendo de lo que ocurra, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no es cierto? Pero además, larga campañas, ¿no es cierto?, que es distinto al programa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la campaña nacional es lo que muchos suelen preguntar, es decir, está la vacunación, está la vacuna contra el sarampión, está la campaña de tal cosa. Bien, ¿por qué? Porque son campañas nacionales, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, salió una nueva vacuna contra la gripe, ¿no es cierto? Bien, es una campaña nacional, ¿no es cierto? Que vos vas a ir a privado, público, a donde vos quieras hacerte atender, ¿no es cierto? Y ponerte la vacuna, ¿no es cierto? Totalmente gratis, vas y te ubicas. ¿Por qué? Porque es una campaña nacional, que es distinto al programa, ¿no es cierto? El programa es aquel que incluye un montón de afiches y todo eso que viene en formato digital, donde cada provincia, que es lo mismo que ocurre con la Organización Mundial de Salud, la Panamericana de Salud, que si vos te quieres adaptar o no, incluye un paquetito, ¿no es cierto?, donde vienen afiches, vienen folleterías, vienen información y todas esas cosas de gente que se ha puesto a escribir. Sobre eso, ¿qué vamos a hacer? Agarras vos, te vas a una imprenta, en mi caso, por ejemplo, provincia, mandan una imprenta, ¿no es cierto?, y dice, bueno, imprímeme tanta cantidad de afiches, imprímeme tanta cantidad de folletos, imprímeme todo eso, ¿entendés? Y vas a ver en todos los hospitales folletería o cartelería que vamos a prevenir tal cosa, ¿no es cierto? Y abajo con el loguito de Organización Panamericana de Salud, o Organización Mundial de Salud, o Ministerio de la Nación, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque depende el programa que nosotros vamos a estar adaptándonos o no, ¿está? Bien, ahora vamos a algo un poquito más chico. ¿Qué es lo que ocurre? Como dijimos, en cada provincia, ¿no?, puede o no unirse al programa nacional o no, porque no es lo mismo lo que ocurre en Córdoba que lo que ocurre en Tierra del Fuego, en Chaco, en Formosa o lo que sea, ¿no? Entonces, cada provincia puede o no adaptarse al programa nacional o no, o cada provincia puede crear su propio programa, ¿está? Entonces, ahora vámonos a Córdoba, que es a donde estamos nosotros, a donde estamos insertos, ¿no? Entonces decimos, bien, Córdoba puede o no adaptarse a este programa nacional, ¿no es cierto? O puede crear sus propios programas.
¿De quién depende la salud en Córdoba? ¿El gobierno? No, no. No, el Ministerio de Salud de Córdoba. Ministerio, No. del Ministerio de El Salud de la Ministerio de provincia. Salud de Córdoba. Bien, perfectísimo. ¿Saben quién es el encargado del Ministerio de Salud de la provincia? Este sí es un médico, era cirujano. Es hombre, No, profe, no, pero no, no no. sé el nombre. Excelente. Diego Carlos. Es el actual encargado del Ministerio de la Salud de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? O sea, esta persona es la que está en contacto con cada uno de los municipios de Córdoba, ¿no? Para saber si se va a adaptar o no a la campaña nacional o no, o va a crear su propio programa en la provincia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a desagregarlo otra vez más. No es lo mismo lo que ocurre en la Municipalidad de Córdoba que en la de Villa María, o que en la de Río Cuarto, o que en la de Carlos Paz. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor en Córdoba capital tenemos otros problemas de salud distintos a Villa María, a Río Cuarto o a cualquier otro puntito dentro de localidad, dentro de la provincia. Entonces, vamos a volver a desagregarlo. Provincia de Córdoba puede o no adaptarse al programa nacional, ¿no es cierto? Y puede crear su propio programa. ¿Ah? Que ese programa puede o no ser adaptado por cada uno de los municipios de Córdoba, ¿no es cierto? Fíjense, y nos vamos cada vez a lo más chiquito, ¿no? O sea, cómo va cambiando esto. Vamos a ver. Ministerio de la Salud de la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que se encarga? Lo que venimos hablando recién, ¿no es cierto? Va a ir analizando cada una de las propuestas de salud, ¿no es cierto?, del área de su competencia, ¿no es cierto?, en todo el territorio provincial, ¿no es cierto? O sea, tiene que analizar lo que ocurre en su provincia para ver si va a adaptarse, si va a destinar recursos humanos, económicos, y etcétera, a una campaña nacional o no. O va a crear su propia campaña dependiendo si tiene algún problema particular la provincia. ¿Ah? Por ejemplo, fíjense, planes y programas del día de hoy, tenemos varios, ¿no es cierto? Programas de bioética, epidemiología, inmunizaciones, ¿no es cierto? De farmacia, banco de sangre, ¿no es cierto? Tenemos un montón de programas en la provincia, ¿no? Fíjense, yo siempre se los comparo con lo anterior. Fíjense, programa anterior, esto es lo que ocurría el año pasado. Por ejemplo, el año pasado teníamos este programa, que era el de prevención y control del tabaquismo, que fíjense, este año no está, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que este programa a lo mejor ya ha sido controlado. La cantidad del porcentaje que está dando el control del tabaquismo ya está realizado, entonces por ende no conviene ya seguir utilizando recursos, ¿no es cierto?, para seguir dando ese programa. Entonces a lo mejor este año, como eso ya está controlado, se elimina. Entonces, fíjense, cambió un programa, ¿no es cierto?, contra el tabaquismo, hoy en día ya no existe más. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces ahora sí al municipio. Ya se la puse, así que ya lo saben, ¿no? Entonces, a partir de la provincia, tenemos que ir a cada municipio, ¿no es cierto?, que van a ser los que se van a adaptar a ese programa, ¿no es cierto? ¿Estamos? En el caso nuestro, vamos a dónde? Municipalidad de Córdoba, que es donde tenemos Cruz Roja, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir al más chiquitito, ¿no es cierto?, que es en la Municipalidad del Medio. ¿Vamos? ¿Quién es el encargado? Este médico, Ariel Alexandrov, ¿no? Que está también desde la era Boris, ¿cómo? tenés prendido el micrófono. Ahora sí. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bien, ahora entendí. Bien, entonces, ¿quién tenemos? El secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Fíjense, él ya es secretario. ¿Por qué? Porque pertenece a, ¿no? O sea, ya estamos en la municipalidad, ¿no? O sea, ya estamos en lo más chiquitito que podemos llegar a tener. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que se encarga justamente? Y bueno, mejorar la salud, ¿no es cierto?, de todo el municipio, ¿no? Con todos los programas, ¿no es cierto?, que podemos llegar a tomar, ¿no es cierto?, crear o desarrollar, ¿no es cierto?, dentro de nuestra área. Fíjense, algo que me parece muy interesante, que dice que reconocer la salud como una capacidad humana básica, ¿no es cierto? O sea, como que se empieza ya a tomar esto de que el recurso humano es lo más importante.
cuando se empieza a tomar de que el recurso humano es lo más importante, ya empezamos a pensar como organización moderna, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que el nivel operativo, si se lo empieza a tomar como parte de las decisiones, es importante. Entonces, si ya lo empezamos a tomar así, empieza a haber cambios, ¿no es cierto?, en esto de lo público, por lo menos, que es donde se le empieza a dar un poquito más de importancia al sistema de salud, que eso está muy bueno. ¿Estamos? Bien, ¿cómo se compone la salud en Córdoba? Tenemos centros de salud, o sea que son los dispensarios, las unidades primarias de la salud, hospital municipal, de urgencia, ¿no es cierto?, de especialidades, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un montón de centros de salud y etcétera. ¿Estamos? Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora seguramente yo les voy a tirar un nombre que vos me decís, sí, alguna vez lo escuché, pero no sabía de qué se trataba. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que en el país, el país va a desarrollar su propio programa o a adaptarse a alguno, ¿no? Sabemos que cada provincia va a desarrollar su propio programa o se va a adaptar a alguno. Sabemos que cada municipio se va a adaptar a cada programa o se va a adaptar a uno, ¿no? Por ende, es un tremendo lío de programas, ¿no? Tenemos programas que pueden ser creados, programas adaptados, programas sacados, nacionales, provinciales, municipales, es un lío de programas, ¿no es cierto?, por todos lados, que decimos, y entonces, ¿quién controla todo esto? ¿No? O sea, decimos, y bueno, el municipio lo controla la provincia lo controla el Ministerio de la Salud, y así, o sea, vamos a ir subiendo uno para arriba, pero tenemos que ir viendo cada uno de los programas, ver qué desarrolló, para ver cómo se desarrolló, para ver si se cumple, si no se cumple lo que está proponiendo en ese programa, o está gastando plata al vicio, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que creó el Ministerio de la Salud de la Nación? Crea un área especializada para poder controlar a cada uno justamente de estos programas que va dando cada uno, o sea, adaptándose o desarrollándolo, ¿no es cierto?, para ver que se cumpla o no se cumpla, ¿no es cierto? ¿Saben cómo se lo llama a este organismo? Que controla a todos los programas, a todas las provincias, a todos los municipios, etcétera, que van desagregándose hacia abajo. Se lo llama Superintendencia de Servicios de la Salud. ¿Le escucharon nombrar? Sí, profe. Cuando uno tiene, por ejemplo, que solicitar una prótesis o algo, tiene que dirigirse a la Superintendencia de Salud. Tal cual, tal cual. Porque la Superintendencia de Servicios de la Salud está controlando que funcione, ¿no es cierto? Es el organismo encargado de que funcione todo, ¿no? Entonces, fíjense, la Superintendencia de Servicios de la Salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es su misión? Es el ente de regulación y control de todos los actores del sector, ¿no es cierto? Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las políticas del área, ¿no es cierto?, de promoción, preservación, recuperación de la salud, ¿no es cierto?, de la población, la efectiva realización del derecho a gozar la prestación de salud, ¿no es cierto?, establecidas en la legislación. O sea, organismo encargado de que cumplamos con todo, ¿no es cierto? Entonces, vos querés hacerlo vía municipalidad, vía provincial, vía nacional, como vos quieras, bueno, habla con la Superintendencia de Servicios de la Salud, porque ellos te van a decir si funciona o no funciona, si vos vas a poder gozar de esa prestación o no, ¿no es cierto? Es el encargado de decir, sí, está bien, ¿no es cierto? Te lo tienen que dar, sí o sí te lo tienen que dar, ¿estamos? Bien. Profe, ¿usted dijo que esto se desprende del Ministerio de Córdoba, la Superintendencia? No, de la Nación. Ah, de la Nación. De la Nación, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora en un organigrama de la Nación, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver para que lo visualicen mejor. ¿Estamos? ¿Quién es el encargado de la Superintendencia de Servicios de la Salud? Este señor, doctor Daniel López, ¿no es cierto? Él es el encargado de esta superintendencia, ¿no? Que es el que controla a todos los actores. ¿Estamos? Fíjense ahora sí, este organigrama, ¿no es cierto? No se lee bien lo que dice acá abajo, pero a mí lo que me interesa nada más es esto, fíjense. Tenemos el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y la Superintendencia de Servicios de la Salud, o sea, encargado Daniel López, ¿no es cierto?, depende directamente del Ministerio de Salud. ¿Ven? O sea, es un organismo perteneciente directamente de ese ministerio. ¿Está? Entonces, él es el encargado, ¿no es cierto?, de decir, bueno, surge algún problema con un programa en Córdoba, ¿no es cierto?, la superintendencia habla con el Ministerio de Salud, pum, baja el lineamiento. ¿Está? O sea, es así el movimiento directamente que existe con esto. ¿Estamos?
¿Se entiende hasta acá entonces cómo fuimos desagregando los programas desde lo más grande, o sea, desde lo internacional, desde lo mundial, ¿no es cierto?, hasta lo más chiquito, que es la municipalidad, que es donde vamos a estar insertos? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar cómo se divide nuestro país en los subsistemas, ¿no es cierto?, los distintos actores que tenemos, ¿no es cierto?, porque dentro de todos estos programas que tenemos, nacionales, provinciales, municipales, ¿no es cierto?, pueden establecerse en distintos subsistemas dependiendo cómo sean. Que acá sí, seguramente esto ya lo estudiaron, que por eso lo vamos a ver rapidito, que cuáles son los subsistemas públicos, privados y de obras sociales. ¿Está? O sea, son nuestros tres subsistemas, ¿no? De cómo lo dividimos. Entonces, los subsistemas argentinos tenemos tres, que son el subsistema público, el de obras sociales y el privado. ¿De qué se encarga cada uno? El sistema público provee la atención a casi el 40%, ¿no es cierto?, de la población que no posee otra cobertura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son aquellas personas que no están trabajando en blanco, ¿no es cierto?, que no tienen un seguro pago, ¿no? Por ende, no tienen ningún tipo de cobertura, por ende pueden ir al sistema público, ¿no? ¿Qué sistema público? Y bueno, ¿o qué subsistema público sería? Y bueno, puede ser un sistema público, ya venimos hablando, nacional, provincial, municipal, ¿no? Dentro de las tres categorías. Después que tenemos el de obras sociales, que atienden a casi el 50% de la población, administrada por quienes, los sindicatos, gobiernos, provincias, etcétera, o sea, incluidos los jubilados. ¿Cuáles son entonces los de seguro social, este subsistema o el de obra social? Perdón. Son todas las personas que trabajan en blanco en relación de dependencia, los monotributistas, los jubilados, ¿no es cierto?, que tienen una obra social perteneciente a algún tipo de sindicato dentro de la nación. ¿Estamos? Y por último, el sistema privado, que son aquellas aseguradoras privadas, que es una afiliación voluntaria, ¿no? En donde vos pagas la cuota mensual por un monto X, ¿no es cierto?, para poder acceder a este sistema privado. ¿Estamos? Bien, vamos a ir analizándolo a cada uno, ¿no? Pero para que se entienda mejor, ¿no es cierto?, cómo es la distribución, fíjense, el sistema público, ¿no es cierto?, ocupa el 37%, el privado es la gran minoría, ¿no?, que hay algunos que lo hacen de forma voluntaria, como hay algunas instituciones o empresas, organismos, que pagan un sistema privado para sus empleados, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a ver cuando lo desagreguemos, pero ese es lo menor, ¿está? Y el 53% es la población que justamente tiene un trabajo, ¿no es cierto?, son los jubilados, etcétera, ¿está? Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿A dónde empiezan las fallas en nuestro sistema de salud? ¿O a dónde empieza esto para analizar? No vamos a decir fallas, sino que son cosas para empezar a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que el sistema público abarca al 37% de la población, ¿no? Y nosotros decimos, bien, pero el 37% de la población, ¿cómo sacamos ese número? ¿De dónde sacamos ese dato? ¿No? Nosotros tenemos que decir, bueno, no, según el censo nacional, bla, 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 vemos que existen tantas personas que no pueden acceder a un trabajo, que no tienen trabajo hoy en día, que no pueden pagar una obra social privada, que bla, que bla, que bla. Por ende, ese porcentaje, ¿no es cierto?, me da un 37%. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tanto nación como provincia como municipio va a destinar fondos, ¿no es cierto?, para cubrir un 37% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 37% de 32 millones de habitantes, o 33 millones de habitantes, no sé cuántos somos, ¿no es cierto?, va a dar un equivalente a 3 por 4, 12, 1,5 millones de personas, ¿no es cierto? Bien, 1,5 millones de personas tenemos que destinar recursos humanos, financieros, establecimientos y etcétera, para cubrir más o menos alrededor de esa cantidad de personas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Ya lo vamos a dejar. Bueno, ¿cuáles son los tres subsistemas? ¿En qué van a diferir? En la capacidad de cada uno, ¿no es cierto?, cómo están conformados, en la población objetivo, obviamente, un sistema privado, ¿no es cierto?, va a apuntar a un tipo de población distinta a donde se van a ubicar los sistemas públicos, ¿no? El servicio que brinda van a ser distintos, ¿no es cierto?, uno a otro, ¿no es cierto?, y el origen de los recursos va a depender, obviamente, de dónde provienen cada uno.
¿no es cierto? Si es sistema privado, de los clientes que atienden, ¿no es cierto? Si es sistema público, y dependiendo de la municipalidad, nación o provincia. ¿Estamos? Ahora sí, entonces fíjense esto. Vamos al subsistema público, ¿no? El subsistema público, ¿cuáles son? Son todos los hospitales públicos, ¿no es cierto?, de gestión descentralizada, los centros de atención primaria, o sea, todo lo que pertenece al sector público, ¿no? A través de los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Estamos? Hasta ahí ya lo que venimos hablando. Pero el servicio que brinda este sistema es desde la atención primaria de la salud, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, o sea, superando ampliamente el programa médico obligatorio. ¿Saben qué es el programa médico obligatorio? ¿No han escuchado nombrar alguna vez? No son como las prestaciones básicas que se negro. ¿Cómo? Jessy, perdón. ¿No son prestaciones básicas? Bien, me encantó, Jessy. Bueno, ya lo vamos a ver ahora. ¿No sería como una obra social? No sería como una obra social. Es un listado de prestaciones, pero no te brinda nada. Es como si fuera un librito, ¿no es cierto?, donde tenés todas las características de todas las prestaciones que te tienen que dar como obligatorio, o sea, la base, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas tiempo en el cual te lo van a dar, fecha, obligaciones, etc., ¿no es cierto?, sino que es la base de lo que te tendrían que dar. ¿En qué momento? Y bueno, depende, ¿no es cierto? Eso ya depende de cada hospital público donde te vayas a hacer atender el día de mañana. ¿Estamos? Bien, fíjense cómo dice. La atención es gratuita para el 100% de los pacientes. ¿Qué cantidad de pacientes? Y dijimos recién, 37% de la población. ¿Cuánto equivale eso? 1,5 millones de personas. Bien. Entonces, vamos a destinar recursos para 1,5 millones de habitantes, ¿no es cierto?, para que ese 1,5 millones que no pueden acceder a cualquiera de los otros subsistemas, ¿no es cierto?, sea gratis. ¿Ah? La distribución geográfica de los servicios dice muy amplia, ¿no es cierto?, dependiendo, o sea, se van a colocar en sectores donde no son rentables, obviamente, para el sector privado, ¿no? Porque si el sector privado va a decir, no, acá no tengo ningún cliente que puede venir a pagarme, ¿no es cierto?, no se van a ir a instalar en una villa, ¿no? Se van a ir a instalar en un sistema público, seguramente, que son los que no pueden acceder, ¿no es cierto?, al sistema privado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En teoría, la población objetivo de este sistema público son todas las personas que carecen de esa cobertura. Hablamos de cuáles. 37% de la población, 1,5 millones de habitantes, 100% gratuito para esas personas, ¿no? Pero en los hechos, también es utilizado por personas, individuos, ¿no es cierto?, que tienen otro tipo de cobertura, ¿no?, que trabajan a lo mejor en blanco, que tienen algún tipo de sindicato, que tienen una obra social, ya sea pública, ya sea de obra social o privada, ¿no es cierto?, pero como me queda en la esquina de mi casa, ¿no es cierto?, para ponerme la vacuna voy a ir a ponérmela ahí, ¿no? Como me queda cerca, me lo voy a ir a colocar acá, ¿no? Entonces voy a decir, bien, hay algunos que te dicen, si vos tenés obra social, no podés hacerte atender en el sistema público. Hay otros que dicen, si tenés obra social, le vamos a cobrar a la obra social la atención, o sea, de lo que vos estás utilizando, ¿no es cierto?, para después cobrarle ese insumo que utilizaste, ¿no? Pero no solamente estás utilizando el insumo, estás utilizando recursos humanos, estás utilizando recursos, luz, estás utilizando papel, estás utilizando establecimientos, ¿no? Entonces, fíjense, acá vos estás diciendo, bien, sistema público, ¿no? Sistema público, sabemos entonces de qué. Sí, vamos hacia lo más carenciado, vamos hacia esto. Pero ¿por qué así? ¿Y por qué no decir sistema público es lo mejor y el sistema privado no lo utiliza nadie? ¿No? Equiparémoslo con otros países del mundo, ¿no? Equiparémoslo con Estados Unidos, Europa, en donde vos hablas del sistema público y te dicen, no, el sistema público es lo mejor. Y vos decís, ¿y por qué es lo mejor? Y porque el sistema privado, al ser el gobierno, al incorporarle tanto importancia al sistema de salud, ¿no es cierto?, lo público es buenísimo. Por ende, lo privado, ¿quién va a ir a hacerse atender pagando a un lugar privado? Si ese lugar privado, ¿no es cierto?, o sea, me da lo mismo o menos que lo que me está dando el público. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjense, acá podemos tener entonces una pequeña falla. Vamos a otra, le decimos, a ver, tenemos, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces vieron ese problema que hubo hace un tiempo atrás que decían, yo me fui a hacer atender a Bolivia y en Bolivia no me dejaron atender. Y si de Bolivia te vienen a atender a Argentina, ahí sí se dejan atender,
¿no es cierto? Entonces vos decís, está bien, está perfecto, ¿no es cierto? Están los derechos humanos y todo esto, qué sé yo, está perfecto. Pero destinemos entonces más fondos, ¿no es cierto?, para el sistema público, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, un plus de personas que pueden llegar a hacerse atender en este sistema público, ¿no? O sea, no hablemos solamente del 37% de la población o del 1,5 millones de la población, sino tengamos en cuenta el 1,5 millones de esta población que estamos hablando, más aquellos que pueden llegar a hacerse atender, o sea, que no sabemos qué cantidad de personas pueden ser, que pertenecen a otro subsistema, o aquellas personas que no pertenecen a ningún sistema argentino, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, a ver, podemos agregarle entonces más recursos, podemos hacer que esto funcione mejor, que sea un subsistema de mejor categoría. ¿Me doy a entender? Entonces, acá podemos tener algo que podemos mejorar, obviamente, siempre hay cosas para mejorar, ¿estamos? ¿Que está mejorando el sistema público? Claro que está mejorando. Hoy en día estamos hablando de esta tarjeta que está, que me parece que ya me lo han comentado en otro curso, en donde estamos uniendo municipalidad con provincia, en donde vos, dando tu número de DNI, vos ya podés, ya te dicen, como por ejemplo, tu historia médica, ¿no? O sea, eso ya está empezando a funcionar, ¿no es cierto?, en este subsistema provincial, que voy a decir, bueno, a ver, podríamos aplicar eso al sistema nacional también. Sería óptimo, ¿no? Donde si vos te haces atender en Chaco, ¿no es cierto?, ya sepan tu historia clínica también en Buenos Aires, o en Formosa, o en Córdoba, ¿no? Entonces también estaría bueno. Entonces fíjense cómo podemos ir adaptando cosas ahí para mejorar muchísimo. Ustedes que van a ser los próximos actores de este subsistemas, ¿no es cierto?, o de este sistema de salud, ¿no es cierto?, tienen cosas para hacer y muchísimas, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a qué es este programa médico obligatorio que estuvimos recién nombrando, ¿no? Fíjense qué dice este cuadrito acá, que es lo que más me interesa. Es un listado de práctica y no un paquete de beneficios, ¿no? Que por eso yo les dije que es diferente a esto de una obra social. ¿Por qué? Porque es como si fuera un librito donde está, 1, te dan una prótesis mensual, 2, te dan una ecografía anual, 2, 3, y así, ¿no es cierto? Te pueden dar esto, o sea, un montón de prácticas, ¿no es cierto?, un listadito, ¿no es cierto?, que te tienen que dar como obligatorio, ¿no es cierto? Es la base que tenés que tener, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de salud, que no se toca mucho este librito, ¿no? O sea, ha quedado como muy en desuso el programa médico obligatorio. Por eso, ya el sistema público, hablamos de que hay cosas de alta complejidad que ni siquiera lo hablan en el programa médico obligatorio. ¿Pero por qué? Porque ese librito todavía no se ha actualizado mucho, ¿no? En los últimos años no se ha tocado, ¿está? Pero... Profe, ¿puede sí. ser que ese sistema que está usted hablando ahora está el PAMIC así? No sé si me... todo el programa médico obligatorio es nacional, ¿no es cierto? O sea, todos los actores, ¿no es cierto?, públicos, privados, de la social, en cualquier hospital, clínica, centro de salud o de lo que vos te hagas atender, tienen que tener como base el programa médico obligatorio. Te lo tienen que dar, ¿no es cierto? Es obligatorio, es un librito nacional que dice todas las prácticas que vos tenés que tener, ¿no es cierto? O sea, que te dice, cualquier persona que sea... no me sale la palabra, o sea, cualquier persona argentino, ¿no es cierto?, que pertenezca al territorio argentino y que vive en Argentina, ¿no es cierto?, tiene la obligatoria de acceder a una ecografía mensual, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces vos decís, de 10, entonces vos vas con tu librito, lo podés imprimir, entonces te vas con el programa médico obligatorio al hospital público y le decís, mira, acá dice que me tenés que dar una ecografía gratis, ¿no es cierto? Entonces, dámela, ¿no? Ahora, acá está la trampilla argentina, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Fíjense, no determina ni calidad ni tiempo de espera para el acceso a esa práctica, o sea, actúa en sentido restrictivo y no como un derecho. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que vos te vas a ir a ese hospital, por ejemplo, que te dicen, no, yo no te lo puedo dar. Y vos le decís, pero acá en el programa médico obligatorio dice que vos me tenés que dar una ecografía mensual. Quiero mi ecografía. Y te van a decir, sí, pero dice también de que no dice el tiempo en el cual yo te lo puedo dar. Entonces, no hay ningún problema, te lo doy gratis. Tengo turno para dentro de 10 años. ¿No? Y vos decís, pero acá dice que es obligatorio, entonces te voy a caer con un abogado. Cae con quien quiera, porque no es un derecho, ¿no es cierto? Es nada más una lista de cómo se hace esa lista, y bueno, si hay disponibilidad en el hospital o donde vos te vayas a hacer atender, bien, pero tampoco te va a decir ni la calidad de cómo te lo van a dar, ni cuándo te lo van a dar. O sea, te pueden decir,
Yo tengo acceso a una prótesis, dice acá, ¿no es cierto? Necesito mi prótesis. Y te van a decir, sí, tengo turno para dentro de 5 años. No, pero necesito hoy. Hoy necesito salir de cosas. Y bueno, no es problema mío, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tirar y aflojar, es decir, y bueno, pero a ver, si te vas entonces al sistema público, te puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pagar, ¿no es cierto? El típico, ¿no es cierto? Vas a tener que salir a poner plata para ver por la otra parte, ¿me entiendes? ¿Cómo acceder a eso? Bueno, y ahí empezamos con este tira y afloje nuestro, ¿no? Entonces, que tenemos que ver cómo se puede llegar a solucionar, ¿no? Bien. Vamos al de seguridad social o de obras sociales. ¿Quiénes son? Son todas las personas que trabajan en relación de dependencia en cualquiera de las ramas, cualquier tipo de sindicato, de la construcción, del comercio, del transporte, del que quieran, ¿no es cierto? Incluidos también los monotributistas. Si vos te haces monotributista el día de mañana, te van a decir, bueno, a ver, te van a dar un listado de distintas obras sociales en donde vos podés elegir la que quieras, ¿no es cierto? Te van a decir, bueno, tenés que elegir una de todas estas obras sociales, ¿no es cierto? Bueno, elegí una, pum, la marcas, chao. Ya tenés obra social, ¿estamos? Incluidos los jubilados, ¿no es cierto?, del PAMI, que le decimos, ¿no es cierto?, el programa de asistencia médico para las personas ancianas, ¿no? Bien, entonces, estas personas, ¿qué dicen? Fíjense, el ente que lo regula, que es lo que justamente preguntas vos, ¿no es cierto?, antes era por el ANSAL, hoy reemplazado por ¿quién? Por la Superintendencia del Servicio de la Salud, ¿no es cierto? O sea, ¿quién va a regular de que todo esto se esté cumpliendo? La Superintendencia del Servicio de la Salud, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Es el encargado de observar que todo esté funcionando, ¿no es cierto? Va analizando cada uno y a partir de ahí, ¿no es cierto? ¡Pum! Le dice si está bien o está mal lo que están haciendo, ¿no es cierto? Para, de última, bajar línea. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurre? En el sector de la seguridad social tenemos también como algunas cositas, ¿no? O sea, de esto de cuando te quieres cambiar de una obra social a la otra, de qué es lo que te incluye la obra social y todas esas cosas, ¿no es cierto? Esto, como que a lo mejor seguramente muchos deben conocer. ¿Qué es lo que dice? Bueno, las obras sociales, ¿no es cierto?, pertenecen, ¿no es cierto?, a distintos tipos de sindicatos, ¿no es cierto? Una vez al año se hace efectivo, ¿no es cierto?, a partir del primer día del tercer mes, o sea, una vez pasados los 3 meses, si vos no tuviste ningún problema, recién ahí se te va a hacer efectivo, ¿no es cierto? O sea, para que esto incluya a todas las personas que no tengan ningún problema, ¿no? Vos tenés opción de poder elegir obras sociales, ¿no es cierto? Dependiendo en el área en la que estés, ¿no es cierto? Poder elegir, ¿no? La obra social, ¿no es cierto?, tiene la obligación de darte, por lo menos, el programa médico obligatorio, ¿no es cierto? Más que eso, y eso depende de la obra social. Te pueden decir, y nosotros te vamos a dar esto, más esto, ¿no es cierto? Bien, depende de la obra social. Si la obra social te quiere dar lo justo que dice el programa médico obligatorio, hasta ahí es obligatorio, ¿no es cierto? Más que eso, depende de la obra social, ¿no es cierto? Entonces, si te querés ir a quejar con la Superintendencia de Servicio de la Salud, ¿qué es lo que va a observar? Que te den el programa médico obligatorio, ¿no es cierto? Ya, si supera ese programa, ¿no es cierto?, ya va a pertenecer a un problema entre vos y la obra social que dijeron algo de más, ¿no es cierto? Si cumplieron con lo que dice el programa médico obligatorio, no le pertenece, no es problema del Ministerio de la Salud, ¿estamos? Y cuando se quieren cambiar de una obra social a la otra, vieron que suelen tener estas esperas, ¿no es cierto?, que suelen durar 9 meses a cargo de la otra obra social, o se van pagando mitad y mitad, ¿no es cierto?, cuando vos te cambiaste, ¿no es cierto?, se van pagando mitad y mitad, dependiendo la atención que vayas a querer hacer, ¿no es cierto?, hasta que se hace efectiva recién a los 9 meses. ¿Saben por qué suele ocurrir esto? ¿No? Bueno, para que aprendan algo más, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurría? Hace varios años atrás, ¿no es cierto?, cuando las mujeres quedaban embarazadas, ¿no es cierto?, lo primero que sabían realizar o que lo que sabían utilizar era cambiarse a otra obra social para hacerse atender por el tema del embarazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hacían atender por otra obra social, terminado eso, volvían a la otra obra social más barata o mejor o peor, no sé, o sea, hacían todos esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Establecieron por ley que durante 9 meses, ¿no es cierto?, no te puedas modificar, no te puedas cambiar, ¿no es cierto? Entonces, que era el periodo de gestación, ¿no es cierto?, o sea, de un embarazo, ¿no? Entonces decía, o iban en conjunto por las dudas, si vos estabas embarazada ya lo sabías, entonces decía, bueno, pero durante 9 meses no te puedes cambiar, ¿no? Entonces, como para tapar eso. Después eso quedó ya en la ley, ¿no es cierto? Entonces, hasta el día de hoy sigue vigente.
Bien, entonces, ¿qué seguimos? Vamos al privado, ¿no? ¿Qué dice? La población al cual está apuntando el sistema privado es justamente personas sanas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vieron que para poder acceder a un sistema privado, no sé si alguna vez, o si alguien lo tiene, lo que hace el sistema privado es hacerte primero un montón de análisis, ¿no? Para ver que no tengas ningún problema ni ningún nada, ¿no? Si llegas a tener un problema, te dice, yo justo eso no te lo voy a hacer atender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque busca que usted estés totalmente sano para aportar la cuota mensual, ¿no? O sea, si vos venís, como por ejemplo, ya sos una persona más anciana o sos una persona con algún problema que viene desde antes, ¿no es cierto? El sistema privado medio que los rehúsa, ¿no es cierto? Empieza a decir, no, si ya tenés cierta edad, no te podemos tomar en el sistema privado, no te van a dar el total de beneficios, ¿no es cierto? O directamente... Eso le estaba por preguntar, profe. ¿Por qué muchas obras sociales, vos pasando los 50 años, no te quieren aceptar? Bien. Porque no les conviene. Exacto. Pero por claro, por el riesgo, digamos, que te vas a morir del protocolo y vas a salir más caro. Son muchos más gastos, creo. No es rentable, ¿no es cierto? El sistema privado, como todo lo que es privado, ¿no es cierto? Lo que busca es recaudar fondos, ¿no es cierto? O sea, está bien, te van a brindar en contraprestación, ¿no es cierto? Un servicio de calidad, te van a tener atención, esto, ¿no es cierto? Pero ahora, superando, por ejemplo, como decís vos, los 50, 60 años, o que vos traes algún problema, ¿no es cierto? Para el sistema privado, vos vas a hacer una carga, ¿no es cierto? O sea, no vas a estar generando, porque te van a estar teniendo que dar mucho, ¿no es cierto? Entonces te van a decir, no, entonces yo, en mi sistema privado, no vengas, ¿no es cierto? Preferible andate a otro, ¿no es cierto? Porque yo prefiero gente joven, ¿no es cierto? Que generalmente que lo utilizan es gente joven, gente sana, ¿no es cierto? Para que aporten durante muchos años, ¿no es cierto? Para que después sea financieramente correcto, ¿no? O sea, para que durante tantos años de aporte, recién al final te puedan dar ese beneficio, ¿no? Profe, a mí me pasó que estaba en una obra social, o sea, estaba pagando un plan, digamos, medio, intermedio para arriba, y no había declarado un problema que tenía en la columna, y cuando fui al médico y necesitaba poner, no sé, pastillas o un tratamiento para eso, me bajaron de plan, o sea, me sacaron del plan que estaba, y bueno, ahí claramente me fui de la obra social porque... Pero fue horrible, o sea, como que me dijeron, bueno, chau, con este problema no te queremos. Así, Te abandonaron. tal cual. Pero es que así funciona el sistema privado, ¿no? O sea, es muy parecida, muy frío, ¿no? Pero en Argentina, todo lo que es Pero privado... no solo con enfermedades, digamos, no solo con enfermedades funciona así, porque, por ejemplo, mi hermana que tenía un recibo de sueldo de empleada doméstica, en determinada obra social no le quisieron recibir. Exacto. O sea, Exactamente. Pasa así, ¿por qué? Porque dicen, y si después no puedes pagar, yo te estoy brindando un servicio que después vos no puedes pagar o lo que sea, que sé yo, chao, ¿no es cierto? Lo que buscamos es rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, vos, fíjense, cuando surgen promociones, ¿no es cierto?, de sistema privado, lo que suelen hacer es buscar a los jóvenes, ¿no es cierto? Cuando empiezan, o sea, van a la universidad, van a estos lugares, ¿no es cierto?, de buscar gente joven. ¿Por qué? Porque una persona desde los 18 años, ¿no es cierto?, hasta los 50, que se hace atender, donde generalmente no tenés ningún problema, o sea, después de haberte hecho los análisis, no tenés ningún problema y todo eso, desde los, vamos a decir, desde los 20 hasta los 50, tenés 30 años de aportes a un sistema, ¿no es cierto?, donde muy probablemente no te hagas atender muy seguido, ¿no? Después de haber aportado tanta cantidad, a partir de los 50, sí, de última, ahí te van a poder atender, ¿no es cierto?, por esa cuota que vos estás pagando, ¿no es cierto?, en el sistema privado, en una habitación privada, con un cierto tipo de atención, y etc. Ahora, si vos querés acceder con 50, vas a decir, y no, prefiero irme a una obra social privada que pago, no sé, 5, 10 mil pesos más o lo que sea, ¿no es cierto?, para que me atendan bien. Y te van a decir, no, ya tenés esa edad, olvídate, acá no te vamos a atender, ¿no? ¿Por qué? Porque financieramente los 30 años anteriores nunca los aportaste, ¿no? Entonces esto es un negocio, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Funciona. ¿Por qué? Porque se le da lugar, ¿no? A ver, si vos vas a un hospital y decís, quiero una habitación privada, y te van a decir, ¿y tenés X obra social? No, bueno, entonces no la tenés. Es decir, ¿que la pagó la habitación? ¿La compró la habitación acaso?
¿Me entendés? O sea, ¿cómo puede ser de que el hospital, ¿no es cierto?, decir, ah, no, tenemos convenio, ¿no es cierto? Y voy a decir, pero, a ver, supuestamente un hospital es para la atención de la salud de la población, ¿entendés? No para ganar plata, ¿no es cierto? Entonces, por ende, esos convenios que por ahí va a decir, estamos todos, me ha pasado a mí, las 2 veces que yo tuve los niños míos, ¿no es cierto? Decía, ah, quiero una habitación privada, y me decían, ¿tenés obra social? No, bueno, entonces no hay. ¿No es cierto? Y ahí estaba durmiendo en una silla, ¿no es cierto? Así todo cruzado, ¿no es cierto? O sea, porque no te queda otra, ¿no? Entonces agarren y bueno, pero ¿qué pasa? Se le da lugar, ¿no es cierto?, a nuestro país, ¿no es cierto?, que ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Decir, ah, tenemos obra social privada, bien, plata por detrás, que se le da al hospital, ¿no es cierto? El hospital acepta y dice, bueno, vos a mí reservame esta habitación para cuando viene alguien mío, ¿no? Ahora, tremendo lío ocurre cuando vienen 2 personas de la misma obra social y no está la habitación, ¿no? Porque me ha pasado con un amigo que paga una obra social cara porque, bueno, tiene un problema en la familia y paga una obra social cara. Cuando se quiso hacer atender, pidió la habitación, le dijeron, no, no hay. ¡Pah! Tremendo lío que hicieron, ¿no es cierto?, con la obra social privada, porque no le dio al final lo que buscaba, ¿no es cierto?, después de haber pagado no sé cuántos años de obra social privada, ¿no es cierto? Y terminó yendo a cualquier habitación como cualquier otro. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir. Una pregunta. Entonces, Cuando vos tenés... Diga. ¿Quién arranca? A ver. Ivana. Profe, cuando vos tenés una obra social y te vas a hacer atender a un público, y viste que el público a veces te pide, si tenés obra social, que le proporciones los datos y todo lo demás, ¿se supone que ellos cobran después todos los gastos que tuvieron con vos? Exacto, bueno, ahí está el tema, que es lo que acaba de, ¿no? Porque vos que tenés obra social, ¿entendés? En realidad, o sea, estás utilizando un establecimiento, estás utilizando un recurso humano, ¿no es cierto?, que le pertenecería, o por así decirlo, le estás quitando al que no tiene obra social, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, bueno, a ver, te van a dar un papelito que ahí supuestamente sí, van a terminar cobrando, ¿no es cierto? Entonces, pero como que le quitas un tiempo, ¿no es cierto?, que es destinado para otra persona, ¿no? Pero hay algunos... ¿Cómo? Pero a la vez también nos favorece porque en definitiva ellos están cobrando de esa obra social. No, porque el sistema público, ¿de dónde sale el dinero? El sistema público sale el dinero de lo nacional, provincial y municipal, dijimos. Puede ser de cualquiera de los tres campos. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y de la gente, de la población, de los impuestos, ¿no es cierto? Vos pagas impuestos todos los meses, ¿no es cierto? De esos impuestos se va a ser una parte destinada a la salud, ¿no es cierto?, pública, ¿no es cierto? Bien. Bueno, en algún lado va a terminar cobrando. Ahora, en el medio que haya una engañifa, ¿no es cierto?, y puede ocurrir, ¿no es cierto?, que decir, che, vamos a cobrar esto para que esa plata nos entre en nuestro hospital, ¿no es cierto?, porque necesitamos modificar algo, ¿no es cierto? Nunca fue hasta lo nacional o hasta lo provincial para que de ahí ingrese la plata a ellos, ¿no es cierto? Bueno, ya eso puede ocurrir, ¿no es cierto? En este país puede ocurrir de todo, ¿no? Entonces, también puede pasar. Bien. Anto, ¿qué ibas a decir? Ahí lo dijo Ivana. Ah, ¿era lo mismo? Bien, excelente. Bueno, entonces, tenemos entonces el volumen del sistema privado, ¿no es cierto? El 65% son personas que pagan esa cantidad, o sea, de ese 10% que habíamos hablado de la población, ¿no es cierto? Bueno, el 65% son personas que lo pagan de forma voluntaria y el 35% son aquellas que le comentaba que pertenecen a un establecimiento, organización, que les pagan a sus empleados la privada, ¿no? O sea, es la minoría. ¿Cómo sería? ¿No es cierto? O sea, el subsector privado, ¿no es cierto? Son todas, o sea, seguros voluntarios de la salud. O sea, vos haces un aporte voluntario. Acá nadie te obliga a nada, sino que vos pagas el plan que vos querés, ¿no es cierto? Contra más caro el plan, más cobertura, supuestamente, te dan, ¿no es cierto? Hay una selección al ingreso del sistema privado, ¿no es cierto? El nivel socioeconómico generalmente son de medios a altos, ¿no es cierto?, de las personas que acceden a este sistema privado, ¿no es cierto?, tienen que cumplir, como cualquier obra social, con el programa médico obligatorio. Supuestamente, si es privado, cumplen con muchísimo más que eso, ¿no? Al ser un sistema privado, ¿no es cierto?, también están cubiertos, ¿no es cierto?, por una entidad que se le llama Confectisa, ¿no es cierto?, que es una entidad que agrupa todo el sector de obras sociales privadas. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo funciona? ¿No es cierto? Lo que venimos hablando hasta recién. La gente le paga al
seguro privado, ¿no es cierto? Estos tienen un convenio con clínicas, hospitales, centros de salud, y etcétera, ¿no es cierto? Y este es quien te da el servicio a vos, ¿no es cierto? Es el que te termina dando la prestación, lo que vos te terminás haciendo atender. Que vos además suelen tener encima los coseguros, ¿no? Vieron que suelen, además de que vos decís, además de pagar la obra social, cuando te vas a hacer atención hospital, decís, no, tenés que pagar un coseguro de tanto por trámite, por esto, por lo otro, que sea. Entonces, por ahí también tenés que hacerle como un aporte a la entidad, ¿no? Bien. Diferencias entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día el sistema público está mejorando muchísimo. Si estamos hablando de hace 3, 4, 5 años atrás, ¿no es cierto? Es nada que ver lo que es hoy en día, ¿no es cierto? El sistema público está cambiando muchísimo. Pero bueno, podemos ver entonces también un poquito de estas diferencias. ¿Qué dice? La eficiencia en el sistema público, hay más producción con el mismo presupuesto. O sea, lo que te da el gobierno, ¿no es cierto? Gobierno nacional, provincial, municipal, es lo que tenés que utilizar. ¿Qué tenés que hacer vos? Y bueno, tratar de hacer lo posible con eso. Bien, en el sistema privado, ¿no es cierto? Es la producción necesaria con el menor presupuesto. O sea, si no es rentable, no lo hacemos, ¿no? O sea, no vamos a producir de más. ¿Por qué? Y porque vamos a tener desperdicio de recursos. Por ende, no es rentable. ¿Listo? Eficiencia era el desperdicio de recursos. ¿Recuerdan? Para lograr el objetivo. La oferta del sistema público y depende del poder de los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Y la capacidad que tengan las personas que están dentro del sistema público de atender a lo que venga, ¿no es cierto? En el sistema privado va a depender de qué, de la rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de por medio? Tanto, listo, te atiendo, ¿no es cierto? O sea, va a depender un poco, ¿no es cierto?, de cuánto dinero, ¿no es cierto?, si es rentable o no es rentable. La calidad de lo público, hay como mucha expectativa de idoneidad, burocracia, incomodidad, o sea, vieron este ideal de decir, ah, no, si voy al público, no sirve, hay mucha burocracia, estás incómodo. Bueno, eso está cambiando, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchas instituciones públicas que son muy buenas, ¿no? En el sistema privado, en contrario, supuestamente tenés esa idea, ¿no? De decir, no, que la calidad va a tener mucho más rapidez, mucho más confort, que va a tener que habitación privada, que esto y lo otro, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿no es cierto?, siempre estuvo en el sistema privado. El público está cambiando bastante, o sea, se le está dando más importancia y más desde que ocurrió esto del coronavirus, como que se empezó a entender de que el sistema de salud, ¿no es cierto?, estaba bastante deficiente en Argentina, por ende, como que se le está dando un poquito más de importancia en estos últimos tiempos, según lo que veo, ¿no? En la calidad, por ejemplo, de atención, a lo que me refiero, que entre un público y un privado está siendo igualitario. Por eso, yo también lo tengo. No hay mucha diferencia. Yo me he ido a atender en los dos, y los dos igual últimamente. Tal cual, tal cual. Hoy en día, cuando hablamos entonces de atención, ¿no es cierto?, dan un montón la gente de los públicos. Esto está cambiando muchísimo eso. La única diferencia que puede llegar a haber en este momento es que, por ejemplo, en el privado vos tenés los estudios en el instante, te lo hacen ahí nomás, y en el privado. Y en el público vos tenés que esperar un poco. Exactamente. Y todo lo demás, pero casi nada. No, por eso. Hoy en día está cambiando muchísimo esto, ¿no es cierto? O sea, está mejorando bastante este tema. Así que eso está bueno. Bien. Y por último, entonces, como desafío, ¿no es cierto?, que veníamos hablando al principio, ¿no? Esto de, o sea, el envejecimiento el acelerado de la población, ¿no es cierto?, de ayudar mucho más a la gente anciana, ¿no es cierto?, las estructuras, ¿no es cierto?, el problema, esto que trasciende fronteras, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, esto de los inmigrantes, ¿no es cierto?, ilegales y todo eso, el tema de la crisis económica internacional y nacional, ¿no es cierto?, bueno, tratar de buscar, ¿no es cierto?, siempre la vuelta a decir, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo hacemos para lograr de que esto funcione cada vez mejor, ¿está? Así que hay mucho para hacer, obviamente, ¿no es cierto?, pero que se está mejorando, claro que sí. Bien, ¿se entendió este tema? ¿Hay alguna pregunta, duda, algo que quieran agregar, decir? Por ahora no, profe. Por ahora no, profe. Muy interesante. Bien, sí, ¿no? Está muy bueno. Este tema, o sea, que supuestamente, o sea, se da bastante supuestamente en salud pública. Yo una vez hice una suplencia en salud pública y también metí bastante de este tema y hacíamos charlas en el curso sobre esto, ¿no? Porque da para ponerse a hablar de cada uno de los subsistemas, ¿no? O sea, como para ponerse a decir, che, hoy agarremos subsistema público y veamos qué ocurre, ¿no? Investiguemos este subsistema y sobre eso empezar a hablar y empezar a todo eso, bueno,
que me parece muy interesante, ver cómo hacer para mejorar esto, cómo hacer para ir agregando cosas. A mí me encanta porque además a ustedes como que me parece de la forma en que lo doy, es como ir uniéndolos o centrándolos en qué organización vamos a estar, ¿no es cierto? O sea, después de haber visto los tipos de organizaciones, decir, bueno, a ver, desde lo más internacional, desde lo que existe en el mundo, cómo vamos a ir adaptándonos, ¿no es cierto?, en el continente, en el país, en la provincia, en el municipio, para empezar a hablar de este subsistema, ¿no es cierto?, que ya conocemos, que más o menos ya lo escucharon nombres. Así que, qué sé yo, lo veo que está bueno ir desarrollándolo así. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, entonces, algo más que quieran agregar? Se alargó un poquito la clase de hoy, así que, pero bueno, por lo menos vimos bastante y está bueno, porque me parece que es un tema lindo para desarrollar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si no hay dudas o preguntas? Como siempre, yo les voy a subir ahora entonces a Classroom una preguntita nomás referente a este sistema de salud, ¿no es cierto?, como para que ustedes desarrollen un poquito, cosa de que el miércoles de la semana que viene la podamos resolver, ¿no? Entonces ahí le damos el cierre al sistema de salud, ¿no? Y con eso terminamos la unidad número 1. ¿Qué va a ocurrir la semana que viene? No lo tengo idea, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que pase. Por de pronto, hasta el día de hoy, vamos a hacerlo así. Yo les subo ahora la actividad, ¿no es cierto? La van a resolver para el miércoles de la semana que viene, que ahí la terminamos de dar el cierre, y bueno, vamos viendo, ¿no es cierto? Cualquier cosa nos vamos a mantener en contacto, en comunicación vía Classroom. ¿Estamos? Profe, ¿esta actividad es como la que hacemos siempre? Sí, como la de siempre. No hace falta que me la suba. ¿El parcial cuándo lo va a subir? En principio, bueno, lo iba a subir el lunes, ahora que es feriado, el miércoles. ¿Lo quiere subir hoy, profe? ¿Cómo? Okay. ¿Lo quiere subir hoy? No, es mucho. Aparte, no quiero matarlos el fin de semana. Vamos a esperar, tranqui. El miércoles yo les subo, ¿no es cierto? Así ya tienen tiempo. Total, van a tener tiempo de sobra, me parece. Así que ¿Y si lo subo el miércoles, el viernes se lo tenemos que entregar o el otro viernes? No, el otro viernes lo vamos a hacer. Ah, bien. Bueno, profe, gracias. Así que así ya lo pueden ir viendo. El viernes que viene, de último, nos sacamos dudas, pueden ahí, lo vamos desarrollando, así vemos cómo bueno, no les voy a decir las respuestas, sino que ustedes mismos ven con preguntas, ¿no es cierto? Y después, bueno, ya el otro fin de semana, la otra semana ya lo tienen resuelto. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta, duda, algo más que quieran agregar? No, profe. No, profe. Muy bien. Profe, Sí, diga. yo entré a las 8:40. Bien, exacto. Las personas que entraron más tarde, después de las 35, ¿no es cierto? Quédense, así yo los agrego a la lista. El resto se pueden retirar. Mil gracias, como siempre, de haber estado. Que tengan un excelente fin de semana. Largo, encima, re lindo, como para dormir, comer, disfrutar y bailar, pero siempre en casa, ¿no? Nada de juntarse. Bien, chicos, un gusto verlos. Me encanta este curso, lo amo, como siempre se los digo. Nos vemos el miércoles de semana que viene por el mismo canal, a la misma hora, 8:30. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, adiós.